Ezequiel. Está para Ezequiel, ¿no? Está para Ezequiel. Uy, por favor. Perdón, Twitch. Matate. ¿Qué pasó? Hice así y me quedé medio que... Ah. Ese es Esto este. es. Esto mismo. Qué complicado. Estaría bueno para que la gente pueda leerlo, pero si no lo traigo y lo leemos acá. Cara de Perry. ¿Qué lo tenés en libro? Sí. Y a ver, vos traelo y vamos a ver cómo hacemos para que esto se vea. A ver, Vostra. Ecologismo radical, autonomismo, movimientos campesinos, feminismo socialista. Chequerado. Bueno, acá se pudrió todo, ahora sí, ¿eh? ¿Qué es anticapitalismo para principiantes, Jackson? Anticapitalismo para principiantes. Es un libraco. Un libraco, no sé dónde estamos. ¿Estamos acá? Estamos ahí abajo. A A ver si pongo escena. Ahí se ve un poquito mejor. Anticapitalismo para principiantes. Es un... A ver, ahí, por ahí está medio reflejado, Ah. mirá. Es que tingui. Muy bueno. Ya lo ven. Bueno, podemos bajar un poquito el volumen de... Sí, por favor. ahí. Muchas gracias. Voy a cerrar un poco acá afuera. Estoy muy pretencioso hoy. Uy, como... Bueno. Es un librito que está muy lindo. Leo lo que dice atrás. Bueno, ¿Se escuchará bien? calculo que sí. ¡Ey, yo! Dice... ¿Qué es el capitalismo y cuáles son sus puntos débiles? ¿En qué consiste el biopoder, la explotación y la opresión? ¿Cómo funciona el Estado y cuáles son las condiciones para la autonomía? ¿Qué quiere decir contrapoder, imperio, multitud? ¿Cuál es la diferencia entre acción directa y desobediencia civil? ¿Cómo es una organización horizontal y en red? ¿Existe un movimiento de resistencia global? ¿Qué tipo de revolución queremos? ¿Qué tipo de revolución queremos? Y un amigo diría que era personal. Es verdad. Hueque. ¿Hay 4 personas? Sí. Supuestamente. Uno soy yo. Ahí va, bueno. ¿Alguien tiene algo para decir acerca del anticapitalismo? Vamos a escribir un mensaje, ¿Alguien quiere bajar una barruki sobre el anticapitalismo? Yo creo que... Personalmente, a mí lo que me sucede desde que empezamos a hablar de anticapitalismo, que le tengo, no sé si miedo es la palabra, pero mucho miedo a los anticosas, ¿viste? Ajá. Como que durante mucho tiempo tuve el fla de que ser anti algo sigue siendo funcional a eso, ¿viste? Como que en este caso el anticapitalismo, no digo lo que planteé esto, ¿no? Sino Ajá. como La palabra la idea lo que... de anticapitalismo, como corre el peligro de Volverse funcional. volverse funcional a eso, ¿no? Porque seguís dentro de eso. Claro. Claro, no lo estás erradicando ni siquiera desde tus palabras, entonces como que seguís atado a eso. Porque sos Claro. anticapitalismo, no es que sos pro algo, sino Claro. anti esto. Claro, claro. Sí, por ahí en este caso, como que el capitalismo es algo tan grande que te come cualquier otro pro Ah. X. Entonces tal vez, Claro. como hace falta anticapitalistas, no sé, explayando, ¿no? Porque si sos pro algo, ese pro algo va a existir dentro del capitalismo. Claro, es muy loco. Casi que tiro eso. Bueno, ¿puedo prender la luz? Ejé. Otra cosa. A ver. Uy. Voy a tapar un poco los pelos. Así pasa un poquito más anónimo. El de rojo. El rojito. El rojito. ¿Qué tipo ese dragón rojo?
Me llevaría primero... Para entender qué es el anticapitalismo, primero hay que comprender qué es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es, antes que nada, un régimen social. Es decir, una forma de organización de la vida social. Para que los hombres y mujeres puedan vivir juntos. Toda sociedad debe tener en común las respuestas a una serie de preguntas. ¿Qué normas de convivencia tendremos? ¿Qué sistema de creencias compartiremos? ¿Cómo produciremos para proveer a nuestras necesidades? ¿Cómo resolveremos nuestros conflictos? Estas preguntas pueden responderse de muchas maneras. Un régimen social es el sistema de respuestas que organiza una sociedad. A lo largo de la historia, los seres humanos han organizado su vida en común de muchas maneras distintas. El capitalismo es tan solo una de esas formas históricas, y una bastante reciente. Comenzó a formarse hace apenas unos 500 años. 500 años. O Mira, sea, yo lo hacía más nuevo, mira. ahí va, Ah, yo un poco más viejo. Ahí va. Me la flasha que... Está todo trabado. Sí, ¿no? Pero será la compu o eso. Pedía. Lo que me la flasha, la aposta de lo que me la flasha, es que siendo tan newbie, tan nuevo, haya gente que tenga miedo de armar otra cosa, ¿viste? Como diciendo, no, ya no podemos vivir de otra forma, ya no podemos esto. Yo creo que igual eso fue un sentimiento general ante todos los sistemas que hubieron, como... Es como ese miedo es una respuesta justamente, o también parte del FLA, ¿no? Como con el feudalismo, con eso como... ¿Y cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? Sí, ¿qué otra cosa, de qué otra forma nos podemos organizar? Claro. Flasho que hay un montón. Acá este libro te explica unas pares también. Yo igual voy por un tercito. Nada. Eso. Intercito. No, sí. No sé si hay Intersuave. entró nueva. Estamos hablando de anticapitalismo. Pimba. Anticapitalismo para principiantes. Y si alguien quiere preguntar algo, como dijimos antes, estaría piola, charlar un ratito, ver qué pinta ahí. Y esas preguntas, ¿no? Como... ¿Qué norma de convivencia tendremos? ¿O cuáles? Sí, no, como eso, como de me vi en ese plano, como de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Claro. Pero que en realidad, como que, por ahí a grosso modo, salvo que te autogestiones, como en este plan que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero como, no es que te dan a elegir, vos ya está, estás Sí, acá. nacés con esas Nunca respuestas. te has claro. Por eso dice como... Es que bueno, ¿y vos cómo te querés organizar? ¿O cómo nos vamos? Ya está. Está Sucede, implantado, claro. sucede. Tremendo. Bueno, dice como... Vamos acá, a ver. Esto acá dice... Uy, hay alguien. El chino. ¿Qué onda, perro? Saludo, hermano. Saludo. Estamos acá viendo un libro. A ver, voy a poner la camarosca para que suceda. Ah, no se está viendo, claro. Bueno, ahora Estamos sí. viendo acá un librito. Anticapitalismo. Para principiantes. Acá está la tapa. Pimba. Y dice una sociedad opresiva. En la historia existieron muchas sociedades, más o menos igualitarias. Pero el capitalismo es un régimen social opresivo. Un régimen es opresivo cuando existe un grupo de personas que tiene poder sobre el resto. Y lo tiene en forma más o menos permanente. Tener poder significa tener la capacidad de conseguir que otras personas obedezcan y hagan tal o cual cosa, incluso si eso les produce sufrimientos. Los oprimidos pueden obedecer a los poderosos por la fuerza, aunque en general lo hacen porque la cultura en la que fueron educados les enseñó que eso es lo correcto, o que es la única forma posible de vivir.
Existen distintos tipos de opresión, de acuerdo a cómo se distribuye el poder entre las personas. Existe una opresión de género, por ejemplo, cuando los varones ejercen sobre las mujeres, haciendo que ellas trabajen para ellos, que reciban menos beneficios o que se comporten de formas que a ellos les agraden. Esta forma de opresión, llamada patriarcado, existió en la mayoría de los regímenes sociales del pasado y todavía es predominante hoy. Cuando termines, sírveme un trago. Le dice el man ahí A la compa. a la compa que está con el bebé en la mano. Se le ve una tabla de Cocinando. planchar, planchando. Qué cosa, ¿no? Somos así. Hoy en día somos así. Somos porque nos incluimos. Vos al Nos menos yo me incluimos. incluyo hablando por mí. Sí, nos incluimos, nos incluimos. Grupos étnicos, como cuando los blancos dominan a los negros, los cristianos a los musulmanes, o una nación a otra, por el solo hecho de considerarse superiores. Y bueno, sí, toda relación de poder ya se incluye poder, alguien más que otro, ya es opresión, porque estás desnivelado. Total. El otro día estaba escuchando un podcast que creo que ya te lo comenté, que dice como... No hay que tener poder, hay que tener potencia. Como potencia une. Porque Claro. el poder es una forma de comparar y la potencia es la de une. No vas a ponerte a comparar qué potencia o... Sí, pero... Sí. La idea es tener potencia personal, no poder. El poder es otra forma de eso, de opresión. Un concepto que aprendí estudiando electrónica es como eso, como la energía potencial y la energía dinámica. Como la energía potencial es como la que, por ejemplo, ¿no? Imagínate una banda elástica. Ujú. Vos la estirás, pero la sostenés. Eso es energía potencial porque quiere ir para allá, pero vos la estás sosteniendo. Y la energía dinámica es cuando la soltás y va, digamos, ¿no? Y como que es eso, como potencial es eso que podés, ¿no? O podrías hacer, o que tendrías a hacer, o que naturalmente tu energía... Está enfocada ahí. Y el fly es, bueno, hacerlo real, hacerlo palpable, es llevar esa potencialidad a lo dinámico, ¿no? Al movimiento, o a la creación, o Muy buena. a lo que venga. 6, mira qué loco. Ya nos van a dar la membresía. Mira ¿Qué lo que? Estamos leyendo Anticapitalismo para principiantes y charlando un poquito. Sí, sí. Yeah. Acá, un librito que tenemos en la mano. Papá. Sociedad de clase. ¿Querés Sí. leerlo? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien quiere decir algo? Porque estamos acá, pum, meta... Está callado el chat. Pasa que, viste que hay veces que... Como que te tenés que suscribir para hablar y hay veces que... Pero creo que eso depende de UNE, ¿no? Como que vos podés controlar ahí la sequen. No, creo que... Eso sí tenés que... No lo creo, ¿eh? ¿Vos decís? No lo creo. A ver la sequen. Usuarios en el chat. Streamer. Ah, mira, ahí dice quiénes son. Tremendo, nunca en mi vida pasó esto. Tremendo. Muy bueno. Bueno, de una. Salud. Tremendo uso, pa. Dale. Ah. A ver, espera. ¿Quién Uy, sos? estamos en el... En el Check It Out. Y estás escribiendo ahí, ¿no? Sí, solo podés ahí. Pimba. Estamos a 3 chat, a 3 chicos. El buzo, el salto buzo, pero porque me abriga, no por lo que hice acá, hermano. Le daría vuelta. Igual es un buen buzo. Es un buen buzo, pero... Mientras te abrigue y cumpla su función. Bueno, ¿querés leerte eso, amigo, o voy? Sí, estaba por subir una historia para que la gente sepa que estábamos haciendo esto. Bueno, Te escucho. yo... ¿Me escuchás Oh, por acá? Sí, más vale. Se me apagó el celular. yo... Bueno, ¿Vas? el capitalismo es un régimen opresivo de clase. Esto significa que existe una
clase de personas, la clase dominante, que por el lugar que ocupan en la sociedad, por las funciones o atributos que tienen o que dicen tener, poseen el poder de dominar a los demás. Esto no quiere decir que bajo el capitalismo las otras formas de opresión hayan desaparecido. La opresión de clase puede combinarse con la opresión racial o de género e incluso reforzarlas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se escucha bien piola? ¿Se escucha bien piola? ¿No se traba nada? ¿Todo bien? Díganos si se escucha piolenx. Vas, El poder de clase puede instruirse de muchas maneras, es decir, puede justificarse y organizarse a través de varias instituciones, normas, hábitos e ideas. En la Edad Media, por ejemplo, los señores feudales eran considerados nobles por nacimiento y se adjudicaban la función de defender a la población de las guerras. Por eso los campesinos debían pagarles tributo o trabajar gratis para ellos. Eso es verdad, como que en la edad feudal la movida es como a cambio de protección. Claro. Se escucha piola, dice acá. Sí, porque sí. Bien ahí. Si vos eras campesino, supuestamente no podías defenderte, y si venía alguien a invadir, ellos te iban a defender de tu campo o lo que sea, pero vos se lo tenías que dar a ellos también, gran parte de... Claro, y también la movida de... O sea, como de murallas y de estar adentro de murallas, de como ese flano. En un momento vi un videito, que no me acuerdo de dónde era, pero que decía tipo, ¿por qué Game of Thrones no había avanzado, no había salido, o sea, la sociedad de Game of Thrones, ¿por qué no había salido de la edad feudal, viste? Y como que hablaba de que eso, como todavía no... Como hablaba justamente de eso, como cuando arrancó las armas de asedio y los aviones y cosas que donde ya las murallas no eran protección, como cambiaron las cosas, ¿viste? Como la guerra, eso decía, las nuevas tecnologías de la guerra también fueron parte del factor de avanzar o de cambiar, ¿no? De forma de... protegerse o de... Claro, como eso, como ya el señor feudal por ahí no te podía, ¿cómo se llama? Prometer protección. Sí. Un flash eso. Pero bueno. Taraqueten. Bueno, y eso también, ¿no? La famosa plusvalía feudal. Ja. Y acá en un toque habla todo de la plusvalía y de cómo vivimos ahora. O sea, Y esto tremendo también, la India. No, sí, pero porque ciertas personas eran descendientes de dioses, Sí. ¿no? Como el poder divino. Uh-huh. Otro tipo de poder, el poder divino, ¿no? Como ya directamente designado por Dios y andá A chequearlo. andá a chequearlo y andá a decirle que no, ¿entendés? También. Sí, claro. Tremendo. ¿Me leo eso? Dale. En la Unión Soviética, los funcionarios y los jefes políticos sostenían que ellos tenían el conocimiento y la autoridad para manejar la sociedad, y que por ese motivo debían ocupar un lugar privilegiado. Soy dirigente del partido que conduce a la humanidad al mundo nuevo. Me debes obediencia. Sí, también la flasheo con el aval social a cierto régimen. También, viste, como ya sea fachos defendiendo militares o la gente que realmente seguía a Hitler, ¿no? Como avalaban, era una bocha ahí. Sí, que si no sos una bocha no podrían estar haciendo eso. Claro. Pasa que te comen para que seas parte de eso. Sí. Acá justo me da, dice, en todos esos casos, la sociedad había desarrollado todo un sistema de instituciones, normas y creencias para organizar, legitimar y proteger el poder de la clase dominante. Pero el poder de la clase capitalista se instituye de una forma novedosa. No, fue un oh shit. La sociedad capitalista es la primera en la que el poder de la clase dominante no se define por el nacimiento o por la pertenencia a algún círculo cerrado, sino fundamentalmente, aunque no solamente, por distinciones económicas entre las personas. El capital, justamente. Soy el propietario de esta empresa, me debes obediencia. Yo no le debo obediencia a nadie. Si no quieres obedecerme, puedes renunciar. Y si no quieres obedecer a ningún empresario, te morirás de hambre.
Bueno, también eso, ¿no? Como la primera arma del capitalismo es que no te des cuenta del potencial, ese que Claro. hablas vos. Como nadie te enseña que solo con tus manos y tierra podés sobrevivir en comunidad, ¿no? Pero digo, como... Perdón por interrumpir, ¿cuándo vuelven a streamear? Te contesta vas por acá y yo le contesto por acá. A pleno. Vamos. Todos los martes de 18 Sí, entre las 18 a 21 21. horas. 18 a 21 horas. más. Yeah. Vamos a hablar de una banda de cosas. No Sí. solamente de esto. Pero todo políticamente en contra de lo impuesto. Exactamente. Otros medios de comunicación se llama esto. A veces lo rapeamos, a veces lo leemos, a veces solo nos quedamos viendo. Yeah. Así que estás invitadísime. O dice el pecoso, calculo que cono. Estás invitadísimo a ranchar cuando tengas ganas. Más vale. Vamos a estar charlando y flasheándola y comunicando de una forma distinta. Yeah. Yeah. Bueno. Continuamos con esto que me está interesando bastante. Clases sociales bajo el capitalismo. Y bueno, la burguesía, ¿no? La famosa. La querida, ¿vas? Claro. La clase dominante bajo el capitalismo, la llamada burguesía, se define por la cantidad y el tipo de recursos económicos que controla. La burguesía se adueña de los medios de producción mediante la propiedad de la tierra, las empresas, las maquinarias, el dinero, los bancos, etc. Pero a veces también consigue controlar los recursos económicos sin necesidad de ser su propietaria. Por ejemplo, cuando las acciones de una empresa están repartidas entre miles de pequeños propietarios, pero solo un grupo de grandes empresarios controla la administración. Señores, nosotros tenemos el 51% de las acciones de la empresa. Tenemos el control. Imagínate si nosotros diríamos, tenemos el, no sé cuánta, el 80% de la población que no es millonaria y no es burguesa. Tenemos el control. Sí, el 99% se le dice. Imagínate. Claro que sí. Tremendo. Bueno, para asegurarse el dominio de los recursos económicos, la burguesía también necesita manejar otros recursos, ciertos puestos políticos, académicos y judiciales, los medios de comunicación y otros. Es todo un engranaje de poder. Como Claro que que sí. también el capitalismo es un monstruo que abarca, ¿no? Pero ningún empresario por sí mismo, en realidad, podría hacer nada. Como Claro. de la misma manera que por ahí yo, si tuviera que encargarme yo solo de mi propio sustento, me costaría una bocha, y por ahí en grupo es lo mismo. El capitalismo es lo mismo, como un cabeza, en realidad no. Imposible. Es Imposible. todo un sistema. La clase dominante se define entonces como el grupo que directa o indirectamente controla los recursos económicos y no económicos fundamentales de una sociedad. Me gustaría saber cuáles son los no económicos. A través de este control logra obtener poder sobre los demás. Y ahí podemos ver a... ¿Podemos buscar recursos no económicos de una sociedad? Dale, vas, que yo estoy con la izquierda en la que... No me parece. Bueno, por ahí después lo aclara. Una característica distintiva del capitalismo es que las clases sociales no están separadas de una vez y para siempre. Los límites entre las clases son móviles, eso es por eso me acuerdo del cole. Que es una novedad la de las clases móviles, que igual es una gran ilusión, Ah. un fla,
pero sí son móviles, o sea, Sí. podés de alguna manera recontra remil repegarla. Sí, total. Y también podés recontra Recagarla. desbarrancar, claro. Y las separaciones entre ellas no parecen abruptas. Aunque hay una división innegable entre quienes controlan los recursos fundamentales y los que no, las clases aparentan ser un continuo de grados de riqueza, que va desde los más ricos a los más pobres sin saltos abruptos. Aunque solo unos pocos pueden ocupar el lugar de clase dominante, cada individuo suele sentir que siempre es posible subir un escalón más arriba. Claro, o sea, podés subir varios escalones, el tema es que No sé. la clase dominante es el último de los 100 escalones. Como Ya yendo. te moriste cuando te Claro. trataste. ¿Te moriste o mataste a muchas personas? Mataste a muchas personas. Este dibujito me parece magnífico. Pará, me llevaría a recalcar un poco que... estamos retrabaducos, mirá. No, ya llegaremos. No sé si se traba de esa o se traba Tuti. Espero que no se esté trabando, mi guess. Y ahí está. Bueno, va. Ok. Perfecto. Yo quería mostrar que... Lo puedo poner acá, claro. Es tipo... Es la tapa. La tapa esta. Sí, eso. Que dice Ilustradores Unidos. Me gusta eso, como que es toda una colaboración y que son súper importantes los dibujos. Son también. claves. Están muy buenos. Por favor, qué buenos Muy dibujos. buenos dibujos. Como son súper resumidores de cosas. Así que si tienen ahí ese spot para mirar piola esos dibujos. Che, yo lo que voy a hacer es pasar el link. ¡Me encantó! Truqui. Ya. Para el que quiera, puede tener el link ahí. Bien. Paz con lo que quieras. Voy. Las clases subalternas. ¿Cuántas y cuáles son las clases sociales del capitalismo? ¿Son 2? ¿Burguesía y proletariado? ¿Son 3? ¿Clase alta, clase media, clase baja? ¿Es el campesinado una clase? ¿Existe una pequeña burguesía? ¿A qué clase pertenece un estudiante o un intelectual? Interesante, a ver, mandame. Con frecuencia, los anticapitalistas discuten estas cuestiones fervorosamente, porque suponen que cada uno actúa políticamente de acuerdo con la clase a la que le pertenece. Entonces, identificar de qué clase es uno y con qué clase aliarse resulta crucial para hacer política. Esto es correcto hasta cierto punto. Pero también lo es que las personas concretas han tomado toda clase de decisiones políticas que no parecen corresponder con su supuesta situación de clase. Profesionales y almaceneros han sido grandes revolucionarios y obreros han sido grandes conservadores. Claro que Muy sí. bueno. En realidad, fuera de la clase dominante, distinguir clases sociales puede ser algo engañoso, si uno las piensa como si fueran entidades más o menos fijas. Perdón, leí como el tuje. En realidad, fuera de la clase dominante, distinguir clases sociales puede ser algo engañoso, si uno las piensa como si fueran entidades más o menos fijas. El capitalismo no es un sistema estático caracterizado por la división de clases, sino un proceso constante y cotidiano de separación de las personas en clases diferentes. Y como te muestra el dibujito, el famoso dibujito. Claro, ahí. Maquinita, vos profesional mujer, vos industrial, vos comerciante. Tucu. Y vos sos esto, naciste para esto, hacete un test vocacional que te va a decir la posta. El tema ocasional. Y andá para allá. Tremendo. Separar a las personas en clases es cosa del capitalismo. Es una máquina de crear divisiones entre las personas y de impedir que puedan juntarse. Fuera de la minoría de la población que se beneficia directamente de la opresión de las demás, no tiene mucho sentido que nosotros tracemos distinciones entre clases, como si fueran compartimientos estancos o entidades separadas en sí mismas. Eso que decíamos, como que es una ilusión, porque en realidad es o dominás o no dominás. El tema es como que si estás en la de la dominación y la de escalar, por ahí
siempre tenés a alguien más a quien dominar de alguna Sí, manera, sí. ¿no? O por ejemplo en cuestiones, qué Sí, sé yo, tenés un empleado y te sentís, ¿no? Y en realidad, Sí, estás oprimiendo a esa persona. sí, O sea, que queriendo dejar de ser el oprimido, estás pasando a ser el opresor siempre. claro. O sea, de esa manera. Como queriendo que alguien haga algo por vos para no tener más que ir a laburar o lo que sea, tal y tal cosa. Ujú. Ahora, tras subir. Y ahora tras subir. Che, esto, ¿qué onda? Twitch. No sé hace cuánto tiempo estamos transmitiendo ni qué hora es. ¿Qué hora es? No lo sé. 20:47. Bueno, hablamos un poquito más y. Yo como que debería estar acá. Vale. O sea, debería esto. Y seguimos el martes que viene. Y seguimos a hablar de... Vale. ¿Vas? Por supuesto. Existen los obreros, campesinos, estudiantes, cuentapropistas, etc. Y cada grupo tiene particularidades innegables que pueden afectar la forma en que perciben el mundo y se relacionan con la política. Pero de lo que se trata no es de encontrar las diferencias que los separan en clases distintas, sino aquello que tienen en común y que puede unificarlos. No hay duda de que algunos sectores sociales pueden acomodarse mejor que otros y evitar algunos de los peores sufrimientos que el sistema produce. Y quizás ellos lo hagan tener. Y quizás ello los haga tener opiniones menos radicales. O sea, laburás en una oficinita, llegas a fin de mes medio tranqui, te compras unas birritas Y y te decís, bueno, olvidaste. está todo bien, está todo piola. Y te olvidaste de todo lo demás. Claro. Y bueno, pero eso también es lo que genera. Que sea muy individualista. Exacto. El capitalismo afecta las vidas de las enormes mayoría. Oh, puedes leerlo. El capitalismo afecta la vida de la enorme mayoría de las personas, en formas muy diversas. Si usamos una definición de capitalismo que acepte la división clasista de las personas, le estaríamos haciendo un favor al sistema. Claro. No es un hecho de la realidad que las personas comunes tengan que estar divididas en clases. Eso es un efecto del propio sistema. Bajo el poder de la clase dominante no hay una, dos o tres clases de personas, sino la multiplicidad de la vida humana en su conjunto. O sea, no es que hay 4 clases, hay Mm. una clase por cada persona que viva, en realidad, o sea, y no sí, si queremos meterlo ahí, es como, yo nunca voy a poder lo mismo que el Chi nunca va a poder lo mismo que yo nunca voy a poder lo mismo que otra persona nunca va a poder lo mismo que yo. Sí, olvídate. Es como, Ya nacimos en casas distintas, nos pasaron cosas distintas, tuvimos oportunidades distintas, por más que bueno, ahora estamos al lado, ¿no? Pero Sí, igual, sí. no, Olvídate. no es lo mismo. A ver, bueno, esto sería lucha de clases, o la abajo crisis, no seguía lo... no, la crisis inherente del capitalismo. Pero bueno. Eso lo podemos dejar en suspense. ¡Tin, tin, 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 tin! Bueno, no sé, nos despedimos con un free de todo lo que aprendimos hoy. Uf, complicazo, bueno, vamos. Yeah, bueno, esto fue una Yo lo voy a lectura cargar. de... Me sirve. Una lectura ahí de Anticapitalismo para principiantes de Ezequiel Adamovsky. ¿Sí? FIT, Ilustradores Unidos. Eso, como dijo el Jackson, es bastante importante porque los dibujos son muy buenos y muy claros. Y nada, eso. Vamos, Viole. Calator. Gracias por estar ahí. Vamos con un free. Tirate un free en tu casa, Te la rebancaste, amiga. Ecos. Mirá, si lo tendríamos escuchado. ¿Verdad? Podemos pedirle un beatmaker. Dale, cara, tira un beatmaker. Alguien que se tire un beatmaker. Ahí, Claro, o una beatmaker. Violeta Jara, yo nunca la escuché, amigo. Viole Jarra. Y fíjate si tiene algún... Ahí está. Beats. Pero no sé si tiene beats. No. Mira. Tiene buenos temas. ¡Cara! Vamos, cala.
Bueno, hay que agitársela para que salga un beat tape. Que se venga a producir un mixtape. Ah, Violeta Jara en SoundCloud dice. Acá. Ah. Opa, tirando la ¿Y vaina. esto? ¿Esto es una compa? Sputnik ibas a poner. Estás trabajando para los rusos. Pua, pua. ¡Vete, agarra beats! Prr. Ah, la plata argentina. Sí, dámelo. ¿Tendrá alguna lista? ¡Ah! Tiene bocha. ¿Sí? No sé, decía 33. Dale. Ah, pero pasa que son todos de un minutito. Ah, no. Oh. Cheque. Check it out, cheque. Despidiéndonos con uno de Violeta Jara. Yeah.